Ahora vamos a aplicar el método de levantamiento manual de cargas de la resolución 295 al 2003. Nuevamente nos dirigimos a la columna de la izquierda de la pantalla, seleccionamos la parte de ergonomía y ahí nos dirigimos a la parte del método LMC. Hacemos clic sobre el mismo y ahora vamos a continuar trabajando sobre el puesto que habíamos generado de picking en la empresa Ergosoft. Seleccionamos el puesto. Vemos en el margen superior de la pantalla nuevamente una breve referencia del método. Y en el paso 1 nos pide que identifiquemos cuántos levantamientos por hora realiza el trabajador. Tenemos dos opciones. O el texto que vemos en el centro de la pantalla, o visualizamos haciendo clic en el ojo, en el botón azul, al lado de cada una de las tablas. Una vez que apretemos sobre ese ojo, va a desplegar la pantalla tal cual nos informa la resolución. Una vez definidos los levantamientos por hora, hacemos clic sobre cada uno de los casos que corresponda. Una vez elegido el mismo, hacemos clic en siguiente y ahora nos pide que evaluemos la altura del levantamiento de la carga. Nuevamente tenemos la opción de graficar el levantamiento y su altura haciendo clic sobre el botón del ojo y vemos que solamente nos informa y nos grafica la altura del levantamiento, indicando si es desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, desde la espinilla hasta la altura de los nudillos, desde la altura de los nudillos hasta por debajo del hombro y hasta 30 centímetros por encima del hombro, desde una altura de 8 centímetros por debajo del mismo. En el margen superior vamos a definir cuál es de estas alturas es la que corresponde a la tarea y al puesto. Una vez seleccionada la misma, damos clic al botón de siguiente y ahora en el tercer y último paso tenemos que definir la situación horizontal del levantamiento. Nuevamente podríamos graficar la misma dentro de los 30 centímetros, de 30 a 60 centímetros y de 60 a 80 centímetros. Una vez definida esta situación horizontal de la carga, la elegimos y hacemos clic en el botón de finalizar. Nuevamente nos avisa Ergosoft que el método se aplicó de manera correcta, nos indica el número de referencia del método aplicado y por debajo vamos a ver el resultado del método aplicado. Nos dice que el peso máximo permitido para la carga manipulada es de 14 kilos, según lo establecido en la resolución 295 del 2003, anexo 1. A continuación y a la derecha vemos los valores observados. Y nuevamente para ver el informe y descargarlo, hacemos clic en el botón Ver informe. Y nos va a indicar, en un primer paso, nos va a indicar los levantamientos por hora y sobre qué tabla estamos trabajando, en este caso es la tabla 2. Y a continuación aclara las alturas de levantamiento, donde por debajo vamos a ver que la altura que nosotros indicamos es desde la altura de los nudillos hasta por debajo del hombro, y la situación horizontal del levantamiento. Nosotros indicamos que los levantamientos se hacían en un origen de 30 centímetros a 60 centímetros desde el punto medio entre los tobillos. Por ende, el resultado del método aplicado es de 14 kilos. Para hacer la descarga del mismo, nuevamente nos dirigimos a la parte superior derecha de la pantalla, hacemos clic en descargar y nuevamente descargamos el protocolo en PDF. Ahora vamos a continuar con lo que es el método OWASP, que al igual que el RULA evalúa las posturas forzadas del cuerpo. De todas maneras, siempre vamos a ver una pequeña reseña del método sobre el cual estamos trabajando en la parte superior de la pantalla. Vamos a trabajar sobre el mismo puesto. Y a diferencia del RULA, el OWASP nos pide 4 etapas de análisis. En la primera, y de una manera muy sencilla y rápida, nos pide que evaluemos la espalda,
la posición de la espalda del trabajador. Si está derecha, el eje del tronco está alineado con el eje cadera-pierna. La espalda doblada, existe flexión del tronco. La espalda con giro, existe torsión del tronco e inclinación lateral superior a 20 grados. O la espalda está doblada con giro, existe flexión del tronco y giro o inclinación de forma simultánea. Una vez decidida cuál es la postura del tronco, hacemos clic sobre la imagen indicada y hacemos clic en el botón de siguiente. Ahora tenemos que evaluar la postura de los brazos del trabajador y nos da solamente 3 opciones, donde una es los 2 brazos bajos, ambos brazos están situados bajo el nivel de los hombros, un brazo bajo y el otro elevado, o los 2 brazos elevados. Elegimos la postura correspondiente, hacemos clic en siguiente y aquí vemos que tenemos que evaluar la situación de las piernas del trabajador, donde sí tenemos por ahí un poco más de opciones. La primera nos indica que el trabajador está sentado, la segunda con el trabajador de pie con las 2 piernas rectas con el peso equilibrado entre ambas piernas, de pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso desequilibrado entre ambas, de pie o en cuclillas con las 2 piernas flexionadas y el peso equilibrado entre ambas, de pie o en cuclillas con las 2 piernas flexionadas y el peso desequilibrado entre ambas, arrodillado o andando. Seleccionamos la condición existente y hacemos clic en siguiente. Por último, nos pide que indiquemos las cargas y fuerzas que realizan en el puesto y en la tarea. Indicamos la misma y damos clic en el botón de finalizar. Una vez concluido con éxito el método, Ergosoft nos lo va a avisar y vamos a poder ver nuevamente el resultado del método y a su derecha los valores que nosotros fuimos indicando. Debajo del resultado vemos las tablas con las cuales el método tabula el resultado. Vamos a ver el informe y en el mismo encontraremos nuevamente el método, el número de referencia, los datos que nosotros indicamos, tanto las imágenes como el texto, y por último los valores de referencia del método y el resultado final. Descargamos el método y el protocolo. Y podemos continuar con nuestra evaluación. Por último, el Ergosoft nos presenta el Snug y Cirelo. Dentro de este método vamos a encontrar diferentes tipos de análisis. Con el Snug y Cirelo vamos a poder evaluar el levantamiento, la descarga, el empuje, el arrastre y el transporte de cargas. Vamos a iniciar por el transporte, donde los datos que tenemos que ingresar son el peso medio de la carga, vamos a poner por ejemplo 15 kilos de fuerza, el género del trabajador o los trabajadores abocados a la tarea analizada, el porcentaje que nosotros queremos proteger de esos trabajadores y la frecuencia con la cual se realizan los transportes. Tenemos transportes por segundo, por minuto o por hora. Una vez indicado la cantidad de transportes realizados y la frecuencia, tenemos que indicar la distancia vertical desde el suelo hasta las manos en centímetros y la distancia recorrida en metros. Por último, debemos indicar la forma de manipulación, si es una manipulación con o sin asas, y si la manipulación se realiza cercana o alejada del cuerpo. Una vez colocados todos los datos para la aplicación del método Snug y Cirelo en transporte, hacemos clic en aplicar método y nos va a avisar que el método se aplicó de manera correcta. Nos va a informar debajo de esto, nos informa que estamos trabajando con el Snug y Cirelo
en la evaluación de transporte de cargas. Y debajo podemos ver el resultado, donde nos indica en un primer momento el peso medio que yo indiqué que realizaba el trabajador, y por debajo de este vemos el peso máximo que me indica el método. A la derecha nuevamente podemos ver los datos ingresados y los datos tabulados, es decir, los datos que utiliza el software para hacer el cálculo. Y al darle clic en ver informe, podemos ver nuevamente sobre el método que estamos trabajando, el número de referencia y específicamente que estamos trabajando sobre el Snoopy Cirelo en la parte de transporte. Otra vez vemos el peso medio de la carga y el peso máximo aceptable para el método, y debajo repetimos los datos ingresados y los datos tabulados. Una vez concluido, descargamos el protocolo y podemos identificar, en este caso específico, que estamos trabajando sobre lo que es el transporte. Una vez descargado el método, vamos a seguir trabajando sobre el Snoop. Esta vez vamos a hacer la evaluación de arrastre de cargas. Nuevamente me pide el peso medio de la carga, el percentil que nosotros queremos evaluar, la frecuencia de los arrastres, la altura de manejo y la distancia recorrida. Por último tenemos que indicar si estamos evaluando o si el esfuerzo que se realiza es un tipo de fuerza inicial o sostenida. En este caso vamos a elegir inicial. Y ahora que tenemos todos los datos cargados, aplicamos el método. Y nuevamente me avisa que generamos bien el estudio, que estamos trabajando sobre un tipo de manipulación de arrastre del Snoopy Cirelo. Y vemos que nos informa los dos cuadros, tanto para el género masculino como para el género femenino. En todos los casos evalúa el peso medio de la carga con asas y sin asas, y nos indica el peso medio de la carga y el peso máximo aceptable. Para ver el informe nuevamente hacemos clic en ver informe y tenemos la identificación del método, el número de referencia y el tipo de evaluación que estamos realizando sobre el Snoopy Cirelo. En este caso es la evaluación de arrastre. Nuevamente tenemos un recuadro con los valores ingresados y tabulados, tanto para hombre como para mujer. Y debajo vamos a encontrar los resultados del método aplicado. En este caso, todos los valores y en todas las condiciones superaba el peso medio de la carga. Nuevamente descargamos, indicamos que estamos trabajando sobre arrastre y guardamos. Seguimos trabajando sobre el Snoopy Cirelo. Para trabajar sobre el mismo método lo que tenemos que hacer es, cada vez que terminemos de hacer una aplicación, ya sea arrastre, transporte o levantamiento, volvemos a ir a la columna gris de la izquierda, hacemos clic sobre Snoopy Cirelo y nuevamente tenemos que elegir la empresa y el puesto. Ahora vamos a trabajar sobre empuje, donde podemos observar que entre empuje y arrastre no hay diferencia, digamos, de los valores solicitados. Vamos a indicar los mismos valores. Dejamos en tipo de esfuerzo inicial y aplicamos el método. El método se aplicó de manera correcta y aquí podemos ver cómo los valores se encuentran fuera de los máximos aceptables para el método. Aquí vemos que
cambió el tipo de manipulación, ahora estamos hablando de empuje. Vamos a visualizar el informe nuevamente. Y tenemos el método, el número de referencia, el tipo de acción que estamos evaluando. Las tablas resumen con los valores ingresados y los valores tabulados. Debajo de esta vamos a encontrar los resultados del método para los dos géneros, tanto femenino como masculino. Nuevamente descargamos. Indicamos que estamos trabajando con empuje. Y por último, en la aplicación del método SNUG, vamos a hacer la evaluación de descarga. Nuevamente indicamos el peso medio de la carga, el género sobre el cual vamos a trabajar, el percentil que queremos proteger, la frecuencia, la altura inicial de la carga. Vamos a hacer de cuenta que levanta la altura desde un pallet en la primera línea, la altura final de la carga, siempre en centímetros estamos hablando, la anchura de la carga y nuevamente el tipo de manipulación, si es una manipulación sin asas o con asas, y si está cercana o lejana al cuerpo. Por último, nos pide que indiquemos la zona de manipulación. Hacemos clic en la celda que tenemos a la derecha y nos da tres opciones diferentes: desde el suelo hasta la altura de los nudillos, desde la altura de los nudillos hasta la altura de los hombros y desde la altura de los hombros hasta el alcance vertical de los brazos. Seleccionamos la que corresponda y hacemos clic en aplicar método. El método se aplicó de manera correcta. Identificamos que estamos trabajando un tipo de manipulación de descenso y nuevamente vemos el peso medio de la carga y debajo del mismo vamos a ver el peso medio, el peso máximo, perdón, que nos indica el método. A la derecha vemos nuevamente la tabla con valores ingresados y los datos tabulados por el método, y al visualizar el informe vamos a poder ver nuevamente el número de referencia, el tipo de tarea que estamos evaluando, el resultado con el peso medio de la carga a la izquierda y el peso máximo aceptable a la derecha. Debajo de estos van a estar los datos ingresados y los datos tabulados. Descargamos el mismo. Guardamos el archivo. Y ahora sí, el último paso del método SNUG es la evaluación de levantamiento. Vemos que al igual que descarga, los datos a ingresar son los mismos. Las alturas iniciales, recordemos que lo piden en centímetros. La forma de manipulación, si es con asas o sin asas, o cercana y alejada al cuerpo. La zona de manipulación. Una vez indicados todos los detalles y todos los datos que me pide el método, aplicamos el método. Y aquí nos indica que el método se aplicó de manera correcta. Nuevamente nos identifica sobre qué tipo de manipulación estamos trabajando. Nos indica el peso medio de la carga y el peso máximo aceptable. A la derecha volvemos a visualizar los datos ingresados, los datos tabulados. Visualizamos informe. Y nuevamente vemos el método aplicado, el número de referencia, el tipo de tarea que estamos evaluando, el peso medio de la carga, el peso máximo aceptable para el método
Debajo de estos, los datos ingresados y los datos tabulados. Nuevamente vamos a descargar el protocolo en el margen superior derecho. Al descargar indicamos que se trata de levantamiento. Guardamos. Y con eso concluimos la aplicación de todos los métodos que hoy se encuentran disponibles en Ergosoft.